Continuamos con el sexto video del curso Photoshop básico CS4 y vamos a ahora nos toca tratar las herramientas de pintura que están ubicadas aquí junto con las herramientas de retoque desde esta línea hasta esta línea. Vamos a utilizar vamos a aprender a utilizar las herramientas pincel, lápiz, sustitución de color. Vamos a aprender luego la herramienta borrador y también vamos a aprender herramienta de degradado y herramienta bote de pintura. Esto como parte de las herramientas de pintura. Luego aprenderemos las otras que no hemos tocado, que son para son herramientas de retoque. Entonces, comenzamos con pincel, tecla rápida, B grande, y vamos a ver cómo funciona. Escogeré otro color, aquí puede ser, y vamos a ver qué opciones tenemos para la herramienta pincel. Entonces voy a crear una nueva capa y voy a empezar a trabajar aquí. Voy a realizar una línea recta dándole un clic y arrastrando. Entonces, como pueden ver, de línea recta no tiene mucho. Voy a volver a crear aquí una línea recta, pero en esta ocasión voy a utilizar o me voy a ayudar de una tecla más que viene a ser la tecla Shift. Entonces le doy un clic al inicio, aprieto Shift, me ubico en el punto final y ahí tengo una línea recta. También puedo apretar antes de empezar porque esta de acá le di un clic, o sea, empecé y después apreté el Shift. Ahora voy a apretar primero el Shift y voy a comenzar a mover. En este caso se ha unido porque la herramienta piensa que la línea está continuando. Voy a poner control Z, cambio un momento de herramienta y ahora sí ya le quité esa opción que estaba, digamos, grabada. Entonces ahora sí voy a apretar Shift, le doy un clic y empiezo a arrastrar. Así baje yo el cursor, fíjense, la línea sigue recta. Tremenda ventaja. Suelto, vuelvo a apretar y fíjense, ahora está corriendo para este lado. Suelto, ahora voy a poner para este lado y fíjense que fácil de crear con la herramienta pincel. Luego vamos a retroceder con Alt, Control Z para retroceder varias veces y vamos a ver que tenemos otras opciones más, como por ejemplo las opciones que tenemos aquí en la barra de opciones. Estas opciones son más avanzadas, no las vamos a tocar de momento, pero sí estas de acá. Tenemos aquí opacidad, voy a bajar la opacidad. Recuerden primero cómo es que está el primer pincel. Voy a aumentar el tamaño del pincel. Para eso voy a abrir un momentito esta ventanita, voy a aumentar el tamaño del pincel, verifico aquí, ya está bien ese tamaño, aprieto enter, luego regresamos a esta herramienta para ver qué cosa hay acá. La opacidad primero va a estar al 100%, ahí creo una línea. En segundo lugar tenemos un pincel con la opacidad al 50%, aprieto enter y ahora vuelvo a pintar aquí. Fíjense, está pintando con una opacidad al 50%. Y así puede hacerlo, vamos a poner acá el 25% y crearemos desde este punto hasta este punto. Fíjense, está mucho más transparente. No confundir con cambiar el color. O sea, yo no estoy cambiando el color poniéndole un color más claro, otro más claro. No. Estoy utilizando el mismo color con una opacidad distinta. Y eso lo puedo confirmar creando una capa aquí debajo. Voy a crear una selección. Esta
esta selección que va a estar aquí al medio a modo de un sándwich. Vamos a poner aquí color rojo, relleno, control D. Recuerden que este objeto está independiente en esta capa, está solito ahí. Entonces podemos ver claramente el primer pincel es un pincel que está con la opacidad al 100%, entonces cubre salvo los bordes, y esto es porque es un pincel con bordes difuminados. Aquí podemos ver que llega a verse algo de la imagen del fondo, y aquí mucho más, o sea, como que va transparentándose. Eso es la opacidad, eso controlamos desde este punto. Incluso cuando nosotros, regreso a la capa de los pinceles, cuando sigo pintando, vamos a ver, acá antes quiero darles un truquito. Si estoy con cualquier herramienta de pintura, estoy con la herramienta de pintura y quiero capturar el color, no necesito darle clic a esta herramienta o apretar la tecla I, que es la tecla rápida de esta herramienta, la cuentagotas. Lo que puedo hacer es simplemente apretar Alt, y mientras aprieto Alt se activa temporalmente la herramienta cuentagotas, pero no he cambiado a la herramienta cuentagotas, yo sigo en pincel. Entonces le doy un clic y fíjense, capturé, pero en este caso quería el color original, entonces del pincel le doy clic aquí y ya lo capturé. Ahora vamos a ver cómo es que podemos volver a pasar aquí el pincel, y fíjense, acá yo veo que los colores, voy a apagar este un momento, se están sumando, por así decir. Ya está un poco más oscuro, y si sigo pasando, oscurece más, vuelvo a pasar por acá, más. Va a llegar un momento en que este color va a estar al 100% igual que este, de tanto pasar una encima de la otra. Digamos que agregamos la opción de aerógrafo. Vamos a ver cómo es que, fíjense aquí, me detengo y empieza a ancharse, como si fuese un aerógrafo real. El efecto del aerógrafo trabaja muy bien con el flujo. Miren, voy a poner un flujo de 50 y fíjense, me detengo ahí, y crea un efecto similar al que estaría dejando un aerógrafo real, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo es que podemos trabajar esta parte. Voy a eliminar estos pinceles. Ahora vamos a ver otras opciones de la herramienta pincel. Desactivamos esta opción, ponemos al 100%, clic, y vamos a ver que cuando abro esta opción tenemos para modificar el diámetro del pincel. En ese momento tiene este diámetro, puedo aumentar y es un diámetro mucho mayor. No se está viendo muy bien, está medio raro. Mientras más pequeño es, bueno, ahí sí pueden verlo. Y también tenemos la dureza, porque fíjense aquí tenemos este pincel con los bordes difuminados. Si es que modifico la dureza, vuelvo a pasar y voy a ver los bordes mucho más duros. Aquí es donde podemos comprobar, acercándonos, lo que les comentaba hace un momento. Ven esas onditas, en realidad representan a cada uno de los círculos. Claro que yo lo estoy moviendo más de 25%, pero esto es básicamente lo que me refería hace un momento con el flujo. Entonces, control 0, y vamos a ver qué opciones más tenemos. Eliminamos esta capa, creamos otra, tengo otra capa nueva y voy a modificar, pero para no estar subiendo todo el tiempo a esta opción, a esta ventana, yo puedo activarla desde donde se encuentre mi cursor en cualquier área de la pantalla. Le doy botón derecho y con el botón derecho aparece.
Entonces yo puedo modificar. Luego clic aquí. Luego vemos que tenemos aquí una serie de pinceles distintos. Acá ya tenemos un pincel que tiene los bordes duros, fíjense. En cambio acá tenemos pinceles con bordes difuminados. Tenemos pinceles que nos van a dar un tipo de textura. Tenemos pinceles que tienen una forma especial. Fíjense que otro tipo de pinceles con alguna forma reconocible, en este caso pues, para trabajar algo como pasto, hierba. Tenemos también aquí forma de hojas, pero acá como pueden ver está de manera dispersa, no está en línea recta. Esto se debe a que existe un editor de pinceles, que es este icono que aparece aquí, o este icono que aparece aquí, que parece un depósito con varios pinceles. Activamos y aquí tenemos el editor de pinceles. Entonces este pincel específicamente, el que he escogido, el que tiene forma de hojas, tiene una serie de opciones. Nosotros no vamos a revisar estas opciones en este curso, pues nuestro curso todavía es básico. En un curso más adelante que se va a abrir, que es Photoshop intermedio, ahí sí vamos a ver modificaciones de los pinceles específicamente. Entonces yo puedo desactivar, pero lo que quiero que vean es cómo es que desactivamos esta opción. Lo que sí tengo que mostrarles es la opción que sí es importante acá, es esta que dice forma de la punta del pincel. Entonces desde aquí yo puedo modificar. Entonces por ejemplo el diámetro yo lo puedo reducir y fíjense está más pequeño, el diámetro está más grande, podemos controlar desde aquí. Y también podemos darle algún tipo de ángulo, 45 grados por ejemplo, está a 45 grados. Puedo modificar la redondez, por así decirlo, del pincel al 50 y está medio distorsionado. En realidad lo va es como sesgar, más o menos. Yo prefiero mantener esto en 100 y también esto lo quiero mantener al 0%. Pero esto es importante, de esto les hablaba. La separación que hay entre la forma del pincel y el siguiente que se repite es de 25% usualmente. Vamos a ponerlo al 100% para que sea justo donde termina uno, empiece el otro. Entonces, ya que he modificado el pincel de esta manera, puedo cerrar esto y fíjense cuando pase, ahora sí aparece de manera ordenada. Podemos ver que tenemos varias formas de pinceles. Y si queremos más, siempre vamos a encontrar este icono en la mayor parte de nuestras herramientas. Igual que acá, por ejemplo, este tipo de icono que nos abre más opciones. Aquí también podemos abrir y es bueno que revisemos, no vamos a revisar todas las opciones que existen, no alcanzó el curso que dimos exactamente para revisar todo esto. Y vamos a ver que por ejemplo puedo cargar pinceles. Acá hay pinceles que ya vienen dentro del Photoshop. Por ejemplo, pinceles naturales, o aquí pinceles básicos, añadir. ¿Qué pinceles tengo? Formas básicas, no están muy interesantes. Pinceles varios, añadir. Y ya casi tengo algunas cosas bastante interesantes para trabajar. Miren, acá tengo una estrella normal. ¿Cuál es el problema con esa estrella? Que no puedo estar muy juntas. Tendría que ir donde, aquí, a este pincel, o si no, a este icono, es el mismo. Y le voy a dar en forma de la punta, le voy a dar el espaciado al 100%. Entonces cuando pase, fíjense cómo podemos utilizarlo. Cerramos y ahora sí vamos a crear una nueva capa para mostrarles algo particular, que es la creación de un pincel nuevo. Ahora vamos a crear un pincel nuevo. Entonces voy a
irme a la primera de las opciones, a un pincel duro. Está muy grande, un poquito más pequeño, ahí. Y lo primero que voy a hacer es... mmm, podría dibujarlo, si deseo. Puedo dibujarlo. Le pongo aquí y le pongo ahí. Estoy trabajando por si acaso en una capa distinta, nueva y con fondo transparente. Entonces lo que voy a hacer ahora es apagar esto un momento. Lo voy a dejar prendido para que vean qué pasa si lo dejamos prendido. Voy a agarrar una selección y voy a rodear. Aquí, justo en los límites. Me voy a ir a edición, mostrar todas las opciones. No me está mostrando acá abajo, si no aparecen le dan aquí mostrar todas las opciones del menú. Ahora sí, definir valor de pincel. Esta opción es la que nos permite crear un pincel. Entonces yo le voy a dar un clic, fíjense aquí, pincel muestreado es el nombre que viene predefinido. Yo le pondré Smile. Entonces pongo OK, control D para deseleccionar, activo pincel, le voy a dar botón derecho y en la parte final, justo al último, ahí tiene que estar apareciendo mi pincel. Estoy con color verde, creo que es un poco grande, lo voy a bajar un poco el tamaño y voy a empezar a pasar. ¿Qué está sucediendo? Se está mezclando uno encima del otro. Voy a pincel, ya sabemos que darle acá 100%, cerramos y fíjense, podemos crear, si es que apagamos esta en una nueva capa, un pincel especial. Qué bonito. Ahora vamos a continuar, vamos a crear una nueva capa y lo que vamos a hacer a continuación sería otra variante, digamos, de creación de un pincel, pero en este caso podría ser algo más. A ver, vamos a ver qué pasa. No, con el círculo, o sea, algo similar a lo que he hecho hace un momento, pero acá voy a rellenar. Ya está, control D. Voy a aprovechar para utilizar borrador. Fíjense, el borrador, herramienta borrador, también funciona con las opciones de pinceles, pero en vez de pintar, borra. Entonces este pincel creo que está adecuado, un poquito más grande, y acá le daré, no tanto, acá le daré un clic, 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 acabo de borrar. Ahora un poquito más pequeño y aquí le puedo hacer la sonrisa. Nuevamente seleccionamos, le voy a quitar aquí el fondo, voy a imagen, perdón, edición, mostrar todo, definir valor de pincel, le pondré Smile 2. Ok, control D, y aquí mismo vamos a utilizar botón derecho, ahí apareció. Empezamos con un tamaño más pequeño, empezamos a pintar. Vamos a revisar aquí qué es lo que está pasando. El espacial está en 25, lo ponemos al 100%. Ahí está. Y vamos a ver. Ya están todas las características. Y ahora sí, empezamos a pintar. Ahora vamos a eliminar estas capas que están aquí, que ya no nos sirven. Y quiero mostrarles, antes de pasar a la siguiente herramienta,
que Photoshop nos permite en realidad guardar cualquier imagen como pincel. Simplemente tengo que seleccionarla, por ejemplo aquí, la selecciono, edición, si no aparece aquí, mostrar todas las opciones. ¿Qué pasó? Mostrar todas las opciones del menú, definir valor del pincel, fíjense ya está apareciendo acá, le pondré rostro, ok, y también podré poner esta otra opción, que incluso puedo seleccionarla primero, la mando a otra capa. ¿Qué pasó? Ah, perdón, ahí la mando a otra capa con control J, ahí está, apago la demás y ahora esto lo voy a guardar. Entonces, edición, mostrar todas las opciones, definir valor de pincel y voy a poner ahí bota. Guardamos, control D, puedo irme a otro documento si quiero, como es este el inicio, nueva capa, escojo herramienta pincel, botón derecho y voy a encontrar acá que está el rostro, ya está las botas, agarro el rostro y voy a empezar a darle clic, fíjense cómo va apareciendo el rostro, si lo repito aparece de esta manera, ya sabemos cómo modificar para que aparezca uno al lado del otro. También podré seleccionar las botas, más pequeño el tamaño y ahí está. Podría trabajar bueno, combinando herramientas un poco, herramientas que todavía no hemos utilizado. Yo podría utilizar esto, le voy a dar aquí un clic para tipear, doy espacio, tal vez no más, ya selecciono. Vamos a ver más adelante cómo utilizar texto. Utilizaré ahora un tipo de fuente que sea Trajan, puede ser, es una fuente bastante elegante. Aquí voy a modificar el tamaño, puede ser 120, muevo un poco más a este lado, me parece que acá tengo que reducir, muy bien, muevo para un lado, escojo pincel, ya sé que estoy en una nueva capa, tiene que ser en una nueva capa, no puedo pintar en la misma capa de texto, ya vamos a ver qué son las capas de texto, y acá sí puedo pintar. Cambiaré esto a color negro para que combine y coloco, aunque un rojo creo que me gustaría, no, mejor un tipo guinda por ahí a ver qué tal queda. Entonces le voy a dar un clic, no es lo que quiero, un poquito más grande y más abajo. Entonces clic, control Z, ligeramente más grande, enter y vamos a darle un clic aquí. Bueno, va a ser, en vez de estar perdiendo el tiempo calculando, como ya lo tengo pintado aquí, aprieto control T, ya sabemos transformar objetos, modifico para este lado, modifico para este lado y ahí tendríamos una bonita aplicación, digamos, ¿no? Para esta herramienta, ¿no? Incluso puedo volver a activarla, bajar el tamaño, en este caso ahora sí un tamaño más pequeño, puede ser aquí, modifico el pincel, le pondré espaciado 100,
enter, cerramos esto, me ubico acá. Ahora sí escogeremos color negro, a ver qué pasa. Le doy un clic aquí, me ubico en este punto y le doy otro clic y no está mal. Entonces podemos ir creando formas como esta con las herramientas pincel. Podemos guardar cualquier forma y todavía, a ver, ponemos el rostro, enter, capturo este color y le voy a dar un clic aquí, clic. Verdad que estaba muy grande, pero fíjense que no termina de verse mal. Me gusta, lo dejamos ahí. Nueva capa. Vamos a ver ahora las opciones de la herramienta sustitución de color. Para que entendamos bien esta herramienta, he preparado este archivo. En este archivo podemos ver, en una capa está la imagen a la cual voy a aplicarle esta herramienta. Pero antes de aplicarle, quiero que entiendan cómo funciona esta herramienta. Esta herramienta va a cambiar el color. La aplicaré para que luego vean cómo es que funciona. Estoy escogiendo este color acá y comienzo a pasar encima. Acá lo recomendable sería que hubiese seleccionado previamente para que no me escape de los contornos. Pero fíjense, estoy comenzando a colorear por esta parte, por aquí también, y así podemos trabajar en toda la imagen. Faltan unos detalles por aquí, los podemos lograr. Ya está, ahí me salí de la ubicación y miren qué pasa si es que comienzo a pintar aquí. No es el mismo tono, acá aparece un morado bajito, aquí está más oscuro. Si lo aplico en este guante, fíjense los tonos, está más vivo. En realidad lo que hace y si lo paso acá, fíjense, mucho más claro. Lo que está pasando es que esta herramienta sustituye el color, como dice, pero respetando los valores que tiene cada color. Ahí es donde entra esta capita con estos colores. Aquí yo puedo ver que tengo este color medio guinda y tengo una transformación a nivel de color que va desde este tono hasta el tono blanco. Me está mostrando todos los colores. Yo podría decir que este es el mismo color, pero con diferentes valores. Está más claro. Aquí tenemos colores diferentes. Colores que he sacado. Le voy a dar control Z a esta para que regrese a su forma original. Ya. Entonces, aquí podemos ver cómo podemos modificar los valores. Para entender los valores, estoy utilizando este ajuste de capa temporalmente para ver un detalle. Voy a desaturar los colores. Esto quiere decir que le voy a quitar la información de color a todos estos colores que están en la capa superior. Muevo esto a la izquierda. Entonces podemos ver aquí cómo es que hemos eliminado la información de color que teníamos en esta capa. Y nos está revelando únicamente los valores que tenían los colores antes. Vamos a verlos una vez más. Fíjense aquí. Los colores, o sea que existe en este color. Tengo también una versión de este color muy similar, pero que está con otros valores, está con unos, digamos, una mayor cantidad de blanco. Cada color tiene independientemente valores. Por ejemplo, aquí tenemos este tono, tiene su tono claro y su tono oscuro, igual este de acá. Si es que vuelvo a activar esta opción
no se preocupen por eso, vamos a verlo un poco más adelante. Entonces voy a darme cuenta que incluso algunos colores tienen valores, es lógico que tengan valores similares, como por ejemplo, fíjense este de acá y este de acá, o este y este. Y así vamos a poder encontrar similitudes en varios. Entonces, lo que hace la herramienta sustitución de color es cambiar el color, pero respetando el valor que tenía ese color. Por eso es que cuando yo paso esta herramienta con este color, lo paso en este color que tiene un valor bajo relativamente o intermedio, miren cómo se muestra. Y cuando lo paso en este color con un valor mucho más oscuro, entonces fíjense, se adapta, me muestra el tono más oscuro, acá el tono más claro, y así para cada uno de estos elementos. Aquí tenemos un ejemplo claro. Entonces podemos cambiar color a ropa, a ojos, a cualquier cosa que se nos ocurra. Existen herramientas en Photoshop que son más adecuadas para cambiar color. Las vamos a ver más adelante. Ahora vamos a continuar. Habíamos visto las herramientas, la herramienta borrador. Les voy a mostrar. Vamos a agrandar. Utilizar un tamaño normal. Fíjense cómo podemos borrar. Simplemente pasamos y con las mismas opciones de pincel, o sea, si yo le pongo la opacidad al 50%, por lógica, ¿qué va a pasar? Va a borrar al 50%, o sea, no va a borrar completamente como se muestra acá. Voy a pasarlo justo al costado para que vean la diferencia. Está borrando, pero no está borrando completamente. Si vuelvo a pasar, ahí está borrando mejor. Y si vuelvo a pasar, tengo que pasar varias veces para que llegue a estar completamente transparente. Retrocederé y vamos a ver que también podemos escoger alguno de los pinceles que ya conocemos por aquí, ¿no? Para hacer algún tipo de borrado. Digamos aquí, le doy un clic, ahí acabo de borrar. Le doy otro clic acá, acabo de borrar. Con una forma de pincel especial. Ahora vamos a ver que tenemos otras variantes de borrador. Vamos a regresar esto al 100%. Y escoger un pincel normal. Vamos a ver que tenemos borrador de fondos. Esta opción se va a activar o va a funcionar cuando tengamos un fondo. Aquí tengo la misma imagen, pero es un fondo lo que tengo aquí. Si es que yo utilizo el borrador normal, este es el borrador normal, y voy a poner el color morado que tenemos aquí como color de fondo. Cuando yo empiece a borrar, podríamos pensar que está pintando, pero yo no estoy con la herramienta pincel, estoy con la herramienta borrador. Lo que está sucediendo es que al borrar me está mostrando el color de fondo. ¿Y esto por qué? Porque los fondos no aceptan transparencia. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho? Doble clic a la capa de fondo para convertirla en una capa nueva. Entonces ya no es un fondo, ahora es una capa. Las capas sí aceptan transparencia. Vuelvo a pasar por aquí y ahora sí está borrando. Pero para evitar todo este trabajo de convertir el fondo en capa, hay una herramienta que es esta borrador de fondos que lo va a hacer automáticamente. Apenas empiece yo a borrar, aquí estoy borrando. Todavía, como podemos ver a la derecha en la paleta de capas, todavía dice ahí fondo, porque tengo apretado el cursor. Apenas suelto el cursor,
Fíjense, borró y convirtió automáticamente en capa. Y también tenemos esta última opción que también es muy interesante, pero tendré que convertirlo en capa. La última opción es herramienta borrador mágico, que es una mezcla de borrador con varita mágica. Sabíamos que la varita mágica selecciona por similitud de colores. Entonces esta va a borrar por similitud de colores. Le voy a dar un clic aquí. Perdón. Me equivoqué. Escogí otra herramienta. Esta es borrador mágico. Le voy a dar un clic. Y fíjense que me borró todos estos colores que eran colores similares. Le voy a dar control Z. Y ahora voy a darle un clic en el color amarillo. Le doy un clic, me borro. No me borró estos amarillos que están aquí porque la opción contiguo está activada. Solamente borra los colores que están contiguos. Le vuelvo a dar un clic aquí, sigue borrando, sigue borrando, sigue borrando, sigue borrando. Bueno, así es como funciona esa herramienta. Vamos a cerrar. Vamos a concentrarnos ahora. Vamos a regresar aquí a este primer documento y voy a irme a la herramienta bote de pintura. La herramienta bote de pintura, escojo un color. Funciona simplemente dando un clic en la capa que queremos pintar. Clic, me pintó toda la capa. Pero si es que yo quiero pintar específicamente dentro de una selección, clic, me pintó en esa selección. ¿Por qué? Porque la selección se encarga de contener que solamente dentro de sus límites suceda la modificación que estamos o la aplicación que estamos realizando, en este caso rellenando color con bote de pintura. Les muestro esta herramienta a pesar que les enseñé las teclas rápidas que son más efectivas, pero les muestro esta herramienta porque control D tiene una opción interesante. Esta herramienta bote de pintura rellena, me estaba olvidando, la tecla rápida es G, rellena no solamente con el color frontal que está aquí, sino también con el color, con motivos. Motivos son texturas o son patrones que podemos utilizar en Photoshop. Abro y veo que tengo aquí solamente dos patrones. Voy a escoger este y le voy a dar un clic. Y fíjense que acaba de rellenar. Acaba de rellenar mediante este motivo todo este espacio. Esta herramienta también tiene tolerancia. Tolerancia como la que ya hemos aprendido cuando hemos visto varita mágica. Entonces también trabaja con esta lógica. Si yo tuviese control Z, si tuviese líneas, a ver, voy a crearle algunas líneas con lápiz más pequeño. Ya, si yo tuviera incluso un poco más pequeño, ahí puede ser. Le voy a dar un clic aquí, clic aquí, clic aquí, clic aquí. A este lado, a este lado. Entonces vuelvo a bote de pintura, estoy con motivo, le doy un clic, solamente relleno. ¿Por qué? Porque tiene una tolerancia que no le permite pasar a través de este color. Podría escoger otro motivo, rellenar aquí y podría, si vemos esto, ya sabemos que podemos aumentar motivos, cargar motivos o podemos utilizar los que ya vienen definidos aquí en Photoshop. Entonces rellenar con textura, voy a añadir y ahí tengo otras texturas. Selecciono esta de acá, es una textura en escala de grises, mejor utilizaré motivos naturales, añadir también y aquí voy a ver que aparece en este punto, ahí está, le doy un clic, selecciono otra más, le doy un clic,
puedo cargar rocas, motivos de rocas, añadir. Podría ser esta de acá y le doy un clic y fíjense qué útil esta herramienta. Podríamos aplicarla de muchas maneras. Vamos a ver ahora herramienta degradado. En una nueva capa cambio, y es porque se encuentra junto con esta, cambio a degradado y vamos a escoger, a ver aquí, vamos a escoger el tipo de degradado que queremos. Esta herramienta funciona de manera predefinida con los colores frontal y color de fondo. Color frontal, color de fondo. Y puedo utilizarla de la siguiente manera. Me puedo colocar en un extremo de la capa y jalar hacia el otro extremo. Suelto y acabo de crear mi primer degradado. Puedo utilizar otra forma de degradado, mejor otra forma de aplicar el degradado, y es variando la dirección. Ahí tenemos un caso. Puedo reducir la extensión del degradado a ese punto, o puedo reducirla más a ese punto, incluso a ese punto. Controlo la extensión del degradado. Inclusive podría apretar control menos para alejarme y arrastrar desde un punto hasta el otro. Estoy empezando desde afuera, terminando aquí afuera. Diferentes formas de aplicar. Control 0 nuevamente, pero también tenemos otro tipo de acabados. Digamos, el primero es lineal, el que hemos utilizado ahorita es el primero. El segundo es radial y parte desde un punto. Puedo hacerlo más pequeño para que se note, fíjense, desde este tono hacia el otro. Tenemos el tipo de degradado cónico, nos va a dar este acabado. El degradado reflejado, que si lo hago de un extremo a otro no se aprecia, pareciera el degradado lineal. Hay que hacerlo en un espacio pequeño y ahí sí. Color de fondo, color frontal, color de fondo. Y por último el degradado tipo diamante, que me va a dar este tipo de acabado. Lo vamos a poner al centro. Tipo diamante se denomina. Además puedo editar, porque si es que yo abro aquí, tengo degradados que ya vienen predefinidos aquí. Entonces yo puedo escoger, digamos, este de acá, y fíjense, diferentes tipos de acabados. Miren, interesantes. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero crear mi propia variante? Entonces ya no le voy a dar clic en este punto, le voy a dar clic aquí, en esta barra de degradado, y me va a permitir abrir el editor de degradado. Entonces aquí abajo es donde yo puedo colocar más colores. Le puedo dar un clic aquí al medio, le doy un clic, se activa esta opción de color, cambio el color, digamos ahí, pongo OK y he modificado. Puedo lograr que se acerque más a este punto, que se aleje. Puedo controlar igual acá. Si me gusta este tipo de degradado, estos colores que escogí, puedo agregarlos a los que ya están preestablecidos. Le pongo nuevo, pero tengo que poner nombre aquí. Podré poner, no sé, pondremos prueba 1. Nuevo, y automáticamente se graba aquí. Entonces pongo OK. Pero antes me estaba olvidando. ¿Qué pasa si nosotros, digamos, creamos uno más y queremos puesto un color que no queríamos y luego queremos eliminarlo? Simplemente se acercan a este regulador, lo seleccionan y lo arrastran hacia abajo. Lo arrastro hacia abajo y desaparece. Ya, eso más quería comunicarles. Pongo aquí OK.
Entonces ahí tengo mi nuevo degradado que acabo de crear. Lo voy a aplicar a ver qué tal queda. Ahí está. Podría utilizarlo, podría utilizar este degradado en diferentes opciones. Control Z, o sea, podría utilizar, digamos, una selección aquí y de ahí ponerle aquí alguna modificación, solo por crear cualquier cosa. Activo degradado, estoy con el color y puedo, solo por crear algo distinto. Se pueden aplicar de muchas maneras, incluso puede ser en un texto, pero vamos a ver eso más adelante. Ahora me estaba olvidando que dentro de degradado también hay una opción. Voy a crear una capa nueva y voy a ponerla en transparencia para que podamos ver cómo funciona. Entonces aquí tengo dos colores, pero en realidad si escojo la segunda opción, si escojo la primera, regresa al degradado básico, o sea, el que utiliza el color frontal y el color de fondo. Pero si le doy un clic al que sigue, entonces aquí se va de color frontal a transparencia. Y esto quiere decir que cuando yo cree el degradado, se va desde un color a una transparencia. Podemos aplicarlo también de muchas maneras. Entonces ya hemos visto todo lo referente a degradado. Hemos visto lápiz, pincel, lápiz, sustitución de color, borrador. Y vamos a ver en el siguiente video todo lo referente a retoque fotográfico.